en esta parte, ¿verdad? De vimos que el flux, ¿no? El flux a partir de la ecuación general que vimos, ¿no? Lo podríamos expresar en esta forma, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el flux, ¿no? Para esto, para gases, ¿no? Donde el flux está en función, ¿no? De la presión total y las presiones parciales que tenemos en el punto 1 y en el punto 2, ¿verdad? Estamos en el tema de que estamos hablando que solo existe difusión molecular. Entonces, como solo existe difusión molecular, pues tenemos aquí el término, ¿verdad? Del coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión, ¿no? Dijimos que es experimental o se puede calcular mediante una ecuación empírica. La misma ecuación, pero ahora en expresiones de fracción mol, ¿no? La fracción mol en el punto 1 y en el punto 2. Decíamos que para resolver esta ecuación de un sistema binario, teníamos a este término, ¿ya? Ese término nos hace ahí, nos complica la ecuación. Para eso necesitamos conocer este valor de el flux de B para poder conocer el flux de A. Porque conocemos el coeficiente de difusión, conocemos la presión total, conocemos esta R, sabemos la temperatura y conocemos la distancia en la que se está transportando la especie, ¿verdad? Desde el punto 1 al punto 2, ¿verdad? Entonces, vean, el único que nos causa problema va a ser este flux. Porque las fracciones mol en el punto 1 y en el punto 2, pues las podemos medir y podríamos fácilmente resolver esta ecuación. Entonces, lo único que nos falta es tener una relación del flux de B con respecto al flux de A. Y aquí tenemos esta ecuación, vean ustedes, ¿no? Que nos dice que en un catalizador, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos la superficie del catalizador, ¿no? En esa superficie del catalizador se nos va a romper la molécula de metano en una molécula de carbón y dos de hidrógeno. O sea, esto es que se conoce comúnmente como reformación. Entonces, ustedes vean, ustedes van a tener una molécula de metano que entra, ¿verdad? Va a llegar al catalizador, ¿no? Esta molécula de metano, pues va a salir, vean, dos moléculas de hidrógeno. Bueno, de esas dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Porque el carbono pues se queda aquí en la superficie del catalizador. Es un sólido, pero el metano es un gas y el hidrógeno es un gas. Pues vean, vamos a tener por aquí así una película, ¿verdad? Una película imaginaria donde el metano se tiene que difundir a través de esa película chocando con las moléculas de hidrógeno, ¿no? Y llegar hasta la superficie del catalizador donde va a reaccionar y se va a craquear. Entonces tenemos que va a darnos como resultado dos moléculas de hidrógeno. Y esas dos moléculas de hidrógeno se tienen que difundir a través de esta película muy pequeñita imaginaria, a través de esta película, ¿verdad? Y pasando también por otras moléculas de metano y moléculas de hidrógeno. Entonces, vean, esta relación nos dice, esta ecuación nos relaciona el flux de B con el flux de A, ¿verdad?
Y vean, el flux de B es igual a menos 2 veces el flux de A. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si aquí tenemos un flux para Na de un valor de 1, ¿ya? Pues vamos a tener 2 veces ese flux para la especie del hidrógeno. Bueno, ahorita nada más es para que vean cómo podemos relacionar el flux de A con el flux de B. La siguiente clase les digo la fórmula. Tiene que ver con la estequiometría, pero más que con la estequiometría, con los fluxes, ¿verdad? Entonces aquí digan, el flux de B es 2 veces el flux de A, pero negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en sentido contrario al flux de B. Si el flux de B de A vale 1, pues el flux de B va a valer menos 2 veces el flux de A. Pues bien, esta es una relación. Cuando ya tenemos que esta relación la tenemos definida en este caso como fue esta reacción sencilla, entonces ya podemos conocer esa relación. Vean, si NB, el flux de B, es menos 2 veces el flux de A, pues rápido lo podemos resolver. ¿Y qué nos queda? Que esto sería, aquí abajo tendríamos menos NA, ¿verdad? Entonces NA entre menos NA nos quedaría 1. Y este valor, ese es el que usamos para meterlo en la ecuación anterior. ¿Alguna duda aquí, jóvenes? No, profe. No. Ok. Entonces, miren, ahora vamos a ver el siguiente caso. Estamos hablando de difusión de gases, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el caso de que es en régimen permanente, ¿verdad? O aquí en inglés, que de aquí nos dice steady state, ¿verdad? La difusión en régimen permanente de A través de B que no se difunde. O sea que B puede ser la especie que está ahí en esta, vean así que tengamos un punto 1, y tenemos el punto 2, y tenemos el punto 2. Entonces, ¿quién se va a difundir? Aquí vamos a tener a B y a. Pero ¿quién se va a difundir nada más? Pues la especie A del punto 1 al punto 2. Entonces aquí vamos a tener un flux de Na, discúlpenme, del punto 1 al punto 2, ¿no? NB, pues vean, pues el flux de NB va a ser 0. O sea que se va a quedar aquí dentro de nuestro sistema que estamos estudiando. No se transporta ni del punto 2 al punto 1, ni del punto 1 al punto 2. Solo el que se transporta va a ser Na. O sea que vamos a tener una transferencia de masa de la especie A del punto 1 hasta el punto 2. ¿Por qué mecanismo se va a transportar esta especie? Por el mecanismo de difusión molecular. Porque vean, si el otro está quieto y no hay fluido, no está fluyendo B, pues entonces es en régimen permanente y en estado estacionario está el otro, ¿verdad? Bueno. Vean, si NB es igual a 0, pues aquí tenemos que queda Na entre Na, y esto que va a ser igual a 1. Pues ya tenemos esa relación, y en la ecuación anterior vamos a hablar de presiones parciales, ¿no? ¿Vean? Entonces en esta ecuación 225, este término, todo este término va a ser igual a 1, igual a acá, ¿verdad? Todos estos términos se vuelven 1 y va a quedar ahora nada más en función de la presión total
la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Lo cual quiere decir que ya nos facilitó el cálculo. Bueno, entonces la ecuación simplificada pues fue esta. Vean. ¿Y qué podemos medir? Pues todo, vean. Podemos medir la presión parcial en el punto 1, la presión parcial en el punto 2. Podemos obtener un dato del coeficiente de difusión de A en B. Conocemos la presión total, conocemos esta R, la constante de los gases ideales, la temperatura, y Z, pues Z no es más que ¿ya? Aquí tendríamos Z1 y aquí tendríamos Z2. Bueno, ahora lo importante es ver, vean, si la presión total menos la presión parcial en el punto 2, pues es igual a ¿qué? A la presión parcial de B2, ¿no? Y la presión total menos la presión parcial en el punto 1, pues es igual a la presión parcial de B1. Digo, en un sistema binario no hay tanto problema, ¿verdad? Y por otro lado, vean la diferencia de la presión parcial de B en el punto 2 menos la presión parcial de B en el punto 1, pues va a ser igual a la presión parcial de A en el punto 1 menos la presión parcial de A2. Y usando esto que ustedes ya más o menos lo conocen, lo metemos aquí en nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces vean, tenemos que esta ecuación, la 227 va a ser igual, la 228 ahora va a ser, viene de la ecuación 227, nada más tomando en cuenta estas igualdades. Entonces la ecuación ahora nos queda, vean, en función de las presiones parciales, y en lugar de acá que tuviéramos la presión total, que es la que metimos, ¿no? Ahora nos va a quedar en función de la presión parcial acá abajo de B2 menos B1. La presión parcial de B en el punto 2 menos la presión parcial de B en el punto 1. Logaritmo natural de PB2 entre PB1. Esta es la media logarítmica. La media logarítmica, algo así como ustedes conocieron flujo de fluidos y vieron que la media logarítmica pues era la temperatura en el punto 2 menos la temperatura en el punto 1, logaritmo natural de la temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Entonces esto aquí pues se llama la media logarítmica de las presiones parciales. Y vean, ahora si se mete esta definición, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Pues nos queda una ecuación más sencilla, que es las 230. Vean, ahora nada más tenemos la presión total y la presión parcial de A en el punto 1 menos en el punto 2. Y abajo la tenemos dividida entre la presión parcial de B, ¿verdad? La media logarítmica. Esta ecuación pues es la que vamos a usar más pronto, ¿no? Ya está más simplificada y vean, todo lo podemos conocer. Entonces, si ya lo conocemos o lo podemos medir experimentalmente, ya podemos determinar nuestro flux, que es lo que andamos buscando. ¿Cuál es el flux? Queremos conocer cuál es el flux, ¿verdad? En régimen permanente, ¿verdad? Y que solo es debido a la difusión molecular. Permítanme tantito. Ok. Bueno, vieron que todo lo demás no fue más que pura álgebra, ¿verdad? A partir de nuestra ecuación general y teniendo en cuenta
que solo una especie se difunde y la otra no se difunde. Bueno, ya en base a esto, lo podemos representar gráficamente qué es lo que está pasando en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, definimos nuestro sistema con un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? O sea, la distancia que tenemos de aquí de Z1 a Z2 sería Z2 menos Z1. Aquí vemos que la presión total pues va a ser constante, ¿verdad? Esa no va a cambiar en nuestro sistema. La presión total se mantiene constante. ¿Qué pasa con la presión parcial de a pasar a través de nuestro sistema? Vean, va disminuyendo. Hasta que en el punto 2 tenemos esta presión parcial. Y acá empezamos con una presión parcial mayor. ¿Por qué piensan ustedes que va disminuyendo la presión parcial? Vean la ecuación 230, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza motriz para que la masa se transporte del punto A1 a 2? La fuerza motriz es la diferencia de presiones parciales. ¿Qué creen ustedes? Así en esta ecuación 230, si las presiones parciales fueran iguales, ¿qué pasaría con la especie A? ¿Se transportaría la especie A, muchachos? No. No. No, ¿verdad? Entonces, vean, para que se transporte nuestra materia o nuestra masa del punto 1 al punto 2, pues la presión parcial de A1 tiene que ser mayor a la presión parcial de A en el punto 2. Si no, no se transporta, ¿verdad? Y lo vemos acá en nuestra ecuación, ¿verdad? Vean, si esto fueran iguales, pues esto sería 0, entonces el flux sería ¿cuánto? 0. ¿Qué pasa si la presión parcial de A en el punto 2 es mayor que la presión parcial de A1? Pues que el resultado sería negativo. Entonces la transferencia de masa sería del punto 2 hacia el punto 1. Entonces, como ahorita estamos diciendo que se transporta del punto 1 al punto 2, nos va a dar positivo. ¿Ya? Y tomamos en cuenta que aparte tenemos otra especie, ¿verdad? La especie B. Vean, aquí al inicio empiezan con dos valores diferentes, ¿verdad? Pero la suma parcial de este intervalo, vean, de este intervalo de aquí, de A, es este intervalo, más el intervalo que tenemos hasta B, la suma de los dos intervalos, ¿verdad? Nos da la presión total. O sea que si nosotros sumamos este intervalo de A, si lo sumamos a partir de B, vamos a obtener que la suma de las presiones parciales va a ser igual a ¿qué? A la presión total. Y si ustedes van agarrando un punto cualquiera, aquí ustedes sumarían este intervalo acá y obtendrían siempre la presión total. En cualquier punto de nuestro sistema, la suma de las presiones parciales va a ser igual a la presión total. Entonces, para que esto se cumpla que tenemos aquí, de que va disminuyendo la presión parcial de A1, pues tenemos que tener que la presión parcial de B pues esté aumentando, ¿verdad? Aunque no se está moviendo la especie B, no tenemos un flux de la especie B, su flux va a ser 0, pero tenemos que tener esta condición, ¿verdad? Y pues es lógico, ¿verdad? Si se está transportando la especie A y acá en este punto la concentración de la especie A ya bajó, la presión parcial ya bajó, entonces lo único que nos queda es que la presión parcial de B tenga que aumentar para que nos siga dando ¿qué?
la suma total, la presión total. ¿Alguna duda aquí, muchachos? Entonces, bien, se dice que tenemos un gradiente de concentración, ¿verdad? Un gradiente de concentración, ya sabíamos ustedes, aquí está, en lugar de ser la concentración, sería un gradiente de la presión parcial, ¿no? Tenemos aquí diferencial de Z. Entonces, es un gradiente de la presión parcial, pero solo en una dimensión, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Nomás está difundiendo en la dirección Z. Podríamos haber tomado X o Y, es lo mismo, solo estamos hablando de una dimensión. El signo negativo aquí nos indica que estamos yendo de la presión mayor, de la presión parcial mayor a la presión parcial menor. ¿Sí? Vean este signo, ¿verdad? Vean que siempre el gradiente va a ser negativo. Entonces, si fuera concentración, el gradiente de la concentración, pues es negativo. El negativo indica que va de mayor concentración a menor concentración. En este caso podemos hablar de concentración, pero es expresada como presión parcial. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? ¿Listo? No, profe. Ok. Entonces vamos a ver. Pues bien. Ahora tenemos el otro caso. Tenemos el caso de molar, ¿no? Y en régimen permanente. Dice, esta situación ocurre frecuentemente en las operaciones de destilación, ¿no? Quiere decir que la especie A se difunde en una dirección y la especie B se difunde en la dirección contraria. Entonces tenemos esta condición, ¿no? Que el flux de A es igual al flux de B, pero en dirección contraria. Y tomando en cuenta esta definición, que NA y NB son iguales, tenemos ahora, podemos hablar de nuestra ecuación así de esta forma, ¿verdad? A partir de la ecuación general o un reordenamiento a la ecuación general. Pues bien, ahora el flux total de la especie A, en este caso debido nomás a la difusión molecular, pues es a la suma, ¿verdad?, de estos dos términos. Este término habíamos visto en una ecuación general, ¿no?, al principio, que es el transporte de la especie A por convección, ¿no? Y este término es el transporte por difusión molecular. Déjenme ver. Vamos a ver la especie, esta ecuación, la teníamos al principio de todo lo que vimos, ¿no? Entonces vean, aquí la tenemos esta ecuación, en donde ahora la concentración pues la vamos a expresar en función de las presiones parciales, pero no deja de seguir siendo la ecuación general, ¿verdad? Entonces, vean, esta ecuación que tenemos aquí, la 220, ¿eh?, que es la que originó todo, ya saben ustedes cómo llegamos a esta ecuación a partir de los fluxos que hicimos allá con el libro de fenómenos de transporte. Pues ahora nada más tenemos la ecuación aquí, ¿verdad? En lugar de concentraciones, lo tenemos con presiones parciales, ¿no? Pero si sabíamos que este término es la convección, y si no hay convección,
¿Cuánto va a valer eso, muchachos? 0. 0, ¿verdad? Entonces, vean, en la siguiente ecuación, pues ya no está ese término. ¿Por qué? Porque no hay convección. Y nos queda la ecuación más simplificada. Pero vean, aquí nomás tenemos el cociente de difusión, pero ahora en términos de ¿quién? De un gradiente de la presión parcial. Y vean, tenemos el signo negativo porque dijimos que ese gradiente de la presión parcial va a ser negativo, porque vamos a ir de presión parcial mayor a presión parcial menor. Se integra la ecuación y tenemos esta. Entonces vean, ahora nuevamente dejamos nuestra ecuación en términos de una fuerza motriz. Esta fuerza motriz que es la diferencia de presiones parciales y de un coeficiente de transferencia de masa. Ahora vean algo importante aquí, muchachos. Este flux no le pongo un vector porque no es el vector el que estamos midiendo aquí, sino es una componente de ese flux. Esta NA, ¿en qué dirección? ¿Cómo debería ser la componente? ¿Qué dirección es este flux el que estamos aquí calculando? O sea, vean, es una sola dirección. ¿En qué dirección lo estamos calculando el flux? En Z. En Z. Pues vean, aquí le tendríamos que poner nosotros Z, ¿no? Que es el flux de A en la dirección Z. Y que es un componente, es la componente de los flux en la dirección Z. Vean, aquí no es un vector. Es la componente, entonces es un escalar así nada más. Entonces, vayan comparando con lo que ustedes aprendieron de lo de los vectores y vean que las ecuaciones que hemos visto ahorita son componentes y por lo tanto son un escalar. No son vectores aquí. Si yo quisiera conocer, vean, el flux NA, pero como vector en la dirección Z, déjenme borrar esto. No sé por qué me puse esto, pero el flux de Abra en la dirección Z, ¿ya? Fíjense, pero yo lo quiero como vector, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué, muchachos? Si yo puedo calcular esta componente en la dirección Z, ¿qué me faltaría multiplicar esto? ¿Por qué lo tendría que multiplicar? ¿Puede repetirlo, profe? O sea, yo quiero conocer el vector, vean, en la dirección Z, ¿verdad? Porque dijimos que el vector total, NA, iba a ser igual a la suma de tres vectores, una en la dirección X, la otra Y y la otra Z. Yo puedo calcular ya el valor del flux, ¿ya? Como componente en la dirección Z, como un escalar. Pero si yo lo quiero expresar como un vector, esto, ¿ya? Y ya conozco esto, ¿cómo quedaría igual aquí? ¿Por quién multiplicaría qué y qué? ¿Por algo que sea un vector? ¿Sí se acuerdan? Entonces, este vector unitario lo multiplican por NAZ, la componente, y ya nos quedaría el vector, vean. ¿Alguna pregunta quedó? ¿Alguna duda, muchachos, aquí? Así es como lo No, convertimos. profe. Así fue como lo convertimos a vapor, a vector, ¿verdad? Bueno, entonces vean, con esta ecuación aquí ya pudimos
conocer esta componente en la dirección Z, este escalar, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí no está la gráfica, acá está. La gráfica nos mandó hasta las 2.4. Entonces, haciendo analogía a la anterior, de aquí estamos hablando de un flujo equimolar, ¿ya? Entonces tenemos bien, la presión total siempre tiene que ser constante. Y la suma de las dos presiones parciales, pues nos tiene que dar la presión total. Si tenemos en este punto la presión parcial de A, pues va a ir disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que haya transferencia de A en el punto 1 hacia el punto 2. Pero ahora B no está la concentración acá, no empezamos, sino empezamos acá porque ahora B sí se va a transportar, ¿verdad? Vean aquí, A se transporta en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección hacia la derecha, y B se va a transportar en la dirección hacia la izquierda. Vean, mientras la presión parcial de A baja, la presión parcial de B sube. Y si sumamos estas dos cantidades, siempre vamos a obtener la presión total del sistema. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Rápido para entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues bien, dice, el oxígeno, ustedes me dicen si algo quieren que les explique, ¿verdad? Dice, el oxígeno se está difundiendo a través del monóxido de carbono, que va a ser la especie B, ¿verdad? A condiciones estables, ¿verdad? Régimen estable, régimen permanente, con el monóxido de carbono que no se difunde, ¿verdad? Entonces es el primer caso que vimos, ¿verdad? La presión total va a ser de 1 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado y la temperatura de 0 grados centígrados. La presión parcial del oxígeno en el plano, en los dos planos, fíjense, es de dos planos que están separados 2 milímetros. Ajá. Vamos a saber que es las presiones parciales, ¿verdad? El oxígeno, una es de 13.000, ¿no? Llamémosle un punto 1, ¿verdad? Aquí tenemos la presión parcial mayor y en el punto 2 la presión parcial menor, ¿verdad? Entonces esto está expresado en newton por metro cuadrado. Dice, el cociente de difusión para la mezcla, ¿no? De oxígeno en monóxido de carbono va a ser igual a 1.87 por 10 a la 5. Y calcular la rapidez con que se difunde el oxígeno. Esto que está diciendo calcular no es más que conocer el flujo, ¿no? Esto que dice aquí, la rapidez de la difusión del oxígeno, ¿no? No es más que nos está preguntando cuál es el flujo. Eso no es alguna forma de llamarlo, ¿verdad? La rapidez de difusión del oxígeno, ¿no? Expresado en kilomols por segundo, ¿no? A través de cada metro cuadrado de la cara, ¿verdad? De estos planos, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos, ¿ven? Como que tenemos dos planos, ¿verdad? Y estos planos tienen 1 metro cuadrado. Digamos que este es el punto 1, este va a ser el punto 2. Entonces, ¿quién se va a difundir? La especie A, nada más. Porque la especie B no se va a difundir, ¿verdad? Bueno, por acá va a entrar, por el punto 1 va a entrar y pues va a salir por acá. Ahora, pues vean, no es más que aplicar la ecuación general. Nosotros luego empezamos, pues
¿qué ecuación voy a utilizar? Pues esta, ¿verdad? Y empezamos a ver, decimos, porque esta nos dice que es el flux nada más de A y B no se difunde, ¿verdad? Empezamos a ver esta ecuación y decimos, ¿qué contamos? ¿Con qué datos contamos? El coeficiente de difusión lo conocemos la presión total, conocemos la R, conocemos la temperatura, la distancia que nos dijo que eran 2 milímetros de separación de estas placas, ¿verdad? Y podemos conocer la presión parcial media logarítmica de ¿cómo se dice? De la especie B. Y tenemos la fuerza motriz, ¿no? La presión en el punto A1 menos la presión en el punto 2. ¿Alguna duda aquí, muchachos? ¿Para cómo aplicar esta ecuación? Bueno, pues vean, ya conocemos el coeficiente de difusión de A. Este ya lo conocemos. Ya lo tenemos el valor. No hay que meterlo ahí como una receta de cocina. Conocemos la presión parcial, la presión total, que es 10 a la 5 newtons, ¿no? Por metro cuadrado. Conocemos la Z, ¿bien? Un ejemplo sencillo. No tenemos el valor de R. Conocemos la temperatura. Conocemos la presión parcial en el punto 1 y conocemos la presión parcial, ¿dónde está? En el punto 2 de A. Entonces, tenemos estos datos. Pues, como conocemos las presiones parciales y conocemos la presión total, pues obviamente ya conocemos que las presiones parciales de B2, de las presiones parciales de B en los puntos 1 y 2. Pues ya tenemos todo resuelto. Podemos calcular la media logarítmica, ¿ya? La media logarítmica de la especie A, la presión parcial, pues tiene este valor, ¿no? Ya lo conocemos, lo podemos meter a nuestra ecuación y los demás datos los conocemos y lo único que hacemos es meterlos en nuestra ecuación, lo metemos y ¿qué obtenemos? El valor del flux. Entonces fíjense, aproximadamente es 3 por 10 a la menos 5 kilomol por metro cuadrado por cada segundo. O sea, que tenemos un flux molar de aproximadamente 3 por 10 a la menos 5 kilomoles por segundo por cada metro cuadrado que tengamos aquí de área superficial por la cual va a pasar a través de nuestra especie A. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? No, profe. No, profe. ¿Todo va bien? Sí, profe. Sí. Ok. Ya va más sencillo, ¿verdad? Pero no creo que se les hace sencillo ahora porque esto está sencillo, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que ya aprendieron lo demás, ahora ya saben de qué están hablando y esto pues se les está haciendo más sencillo. Ya saben, hablaron de flux, ya hablamos de, ¿verdad?, gradientes de presiones y gradientes de concentraciones. Pues eso facilita que se entiendan más fácil el libro, ¿verdad? Si ustedes hubieran empezado a leer el libro así directamente, tal vez muchos conceptos no los entenderían. El siguiente cálculo, vean. Bueno, antes de continuar, siempre ustedes cuando vayan a resolver un problema, siempre hagan primero su dibujo, ¿sí? Y digan, bueno, ¿cuál es el punto 1? Me dice que un metro cuadrado, en el punto 2 otro metro cuadrado, ¿y qué está pasando? Pues me está diciendo que hay un flux de aquí hacia acá, y que tengo una distancia de aquí hasta acá. Entonces, piensen ustedes físicamente antes de empezar a meter datos, ¿verdad? No hacerlo como receta de cocina, sino aplíquenle su experiencia como ingenieros que han adquirido.
Entonces la siguiente parte es que ustedes que vean la ecuación que van a aplicar y piensen qué tienen, ¿verdad? Y si no, ¿de dónde lo van a obtener? Aquí fue un ejemplo muy fácil donde ya nos dieron todos los datos, pero ya en la vida real casi no tenemos tantos datos. Hay que buscarlos y ver cómo los sacamos. El siguiente ejemplo nos dice que se recalcule, ¿verdad? Este flux del oxígeno A, especie A, asumiendo, ¿verdad? Que el gas que no se difunde, fíjense, que el gas que no se difunde es una mezcla, ¿verdad? Vean, ya no solo es una especie química, sino es una mezcla donde tenemos el metano y el hidrógeno, ¿no? Donde el hidrógeno va a ser el compuesto, digo, va a ser nombrado C y el metano B. En una relación de 2 a 1, o sea, una relación volumétrica de 2 a 1, ¿verdad? Y como si hablamos de gases ideales, pues podríamos decir que son 2 moles de metano por cada mol de hidrógeno. Desde los coeficientes de difusión estimados del oxígeno en el hidrógeno, pues tienen este valor, ¿verdad? Y el del oxígeno en el metano, este valor. Entonces tenemos estos datos, ¿verdad? Entonces fíjense, estamos viendo ahora que son 2 especies las que no se difunden. Una especie sí y 2 no. Estamos hablando de 3 especies. Bueno, ahora lo importante aquí es cómo vamos a calcular. Nosotros tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? Fíjense, vamos a aplicar esta misma ecuación que tenemos acá, ¿verdad? De las presiones parciales. Pero ahora vamos a sustituir aquí a B, no como una sola especie, sino la presión parcial va a ser de una mezcla, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tener que calcular esto como si la mezcla fuera una sola especie. Bueno, empezamos y decimos, ¿qué datos nos hacen falta? Pues el coeficiente de difusión ya no va a ser de A en B, sino va a ser una mezcla. ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente de difusión de una mezcla? Ese es el primer problema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular la media logarítmica de la mezcla? Sería el segundo problema. Una vez resuelto eso, ya podemos aplicar nuestra ecuación. O sea, aquí tenemos una forma de calcular el coeficiente de difusión de A en la mezcla. Y sería esto que sería Y' de B entre el coeficiente de difusión de A en B más Y' en C entre el coeficiente de difusión de A en C, ¿verdad? O sea, son los coeficientes binarios de A en B y A en C. Entonces, vean, conocemos los coeficientes binarios. ¿Y qué significa que sería YB? Entonces, vean, YB, fíjense aquí, valen 0.667 y 0.333. Esta es la fracción de mol de B, que es el metano, y C, que es el hidrógeno, una mezcla donde no estamos tomando en cuenta al oxígeno. Entonces, la Y' significa la fracción mol de las especies en la mezcla sin considerar al oxígeno. Por eso es que nos da, y nos dicen que es de 2 a 1, ¿verdad? Entonces, a partir de que la relación volumétrica es 2 a 1, la fracción mol es 0.667 para este metano y 0.33 para el hidrógeno. Y calculamos entonces el coeficiente de difusión de la mezcla. Ahora, todos esos datos ya tenemos el coeficiente de difusión de la mezcla. Lo que nos faltaría sería calcular
la presión media logarítmica de las especies de esa mezcla. Pero como estamos manejando la mezcla como si fuera un componente, una especie nada más, pues la presión parcial sigue siendo la misma, ¿no? Porque va a ser la suma de la presión, de las presiones parciales del metano y la del hidrógeno. Ajá. Entonces, ya con eso podemos calcular y obtenemos ahora el flujo. ¿Eh? Entonces, vean, el flux que teníamos acá era 3 por 10 a la 5 aproximadamente. Ahora es 3.9 por 10 a la 5. ¿Qué pueden ustedes definir o decir respecto a eso, muchachos? ¿En dónde se transporta más materia de la especie A? A ver, piénsenlo un poquito, los dejo pensar un poquito. Vean que el resultado lo obtienen fácilmente, pero ahora comparemos en dónde se transporta más oxígeno de estos dos sistemas. Pues los dejo pensar también. ¿Alguien ya tiene la respuesta? No, ¿No? A ver, vean los resultados. ¿Cuál de los dos resultados es mayor? En el segundo el caso. del segundo. Entonces, ¿dónde se está transportando más masa de oxígeno? ¿En el segundo? En el segundo, ¿verdad? Fíjense, el segundo nos dice que casi son 4 kilomoles por segundo, ¿verdad? El flujo molar a través de un metro cuadrado, ¿verdad? Que ya está fijo. En el otro nos está diciendo que casi son 3 por cada metro. Son 3 kilomoles, pero por 10 a la 5, perdón, 3 por 10 a la 5 y acá es casi 4 por 10 a la 5. Pues vean, el flujo molar en el segundo caso es mayor. Y, por ejemplo, a mí se me ocurriría pensar, bueno, ¿por qué es mayor si tenemos esta
ahora sí que está difundiéndose a través de dos especies químicas, ¿verdad? Que son el metano y el hidrógeno, y en el caso anterior era el dióxido de carbono, o que era monóxido de carbono. ¿Por qué será eso? Porque en el primero reacciona el oxígeno. No, no hay reacción, nomás es puro transporte. ¿A qué se deberá? Uy, a mí se me ocurriría, dije, pues, dan de cuenta, si ustedes van en el metro, ¿por dónde se difundirían ustedes más fácil? ¿Donde hay menos gente o donde hay más gente? Donde hay menos gente. Donde hay menos gente, ¿verdad? La lógica nos diría eso. Pero ¿por qué aquí no? A ver, vean, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué hace que sea diferente? Que en el primer caso se difunda menos. Bajar un poquito para ver si lo ven. Que en el segundo no está en estado estacionario. También está en estado estacionario. A ver, pero está bien, así analícenle, veanle, vean. ¿Tiene que haber en relación 2 a 1? No necesariamente, porque vean, pues tenemos más moléculas, ¿verdad? Tenemos más moléculas. Pero ven, ¿qué cosa es lo que hay de diferente entre los dos ejemplos? Vean, a ver si lo ven. En esas ecuaciones hay un valor que hace que el segundo haya más difusión molecular. Las difusividades. Correcto. Fíjense, muy bien. Vean, el coeficiente de difusión en el primer caso es de 1.87, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para que lo vean. El coeficiente de difusión vale 1.87 por 10 a la 5. Y en el segundo caso es 2.46. ¿Dónde es mayor la difusividad, verdad? Pues en el segundo caso. Fíjense, aun cuando tenemos dos especies químicas, el coeficiente de difusión es mayor, ¿verdad?, de la mezcla que en el coeficiente de difusión del monóxido. Entonces, vean, de algo depende este valor, ¿verdad? ¿De qué dependerá, verdad? Este coeficiente de difusión es función de la temperatura y el tamaño y forma de la molécula. Entonces, vean, este valor de 1.87, ¿cómo creen que sería el tamaño de la molécula del monóxido de carbono con respecto a la del metano y del hidrógeno? ¿Qué molécula es mayor de estos tres? La del monóxido. La del monóxido, ¿verdad? Es una molécula mayor. Entonces, de acuerdo a eso, es el coeficiente de difusión. Es como si nosotros nos pusiéramos, que nosotros estamos flaquitos, y nos difundiéramos con una persona que está gordita, ¿no? Entonces, aquí está pasando lo mismo. Entonces, vean, como es menor las moléculas de metano e hidrógeno es la molécula más pequeña, no ofrecería tanta obstáculo a que pasara la molécula de oxígeno. O sea,
Entonces el coeficiente de difusión pues, también es función del tamaño de la molécula, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? No sé si No, quedó profe. claro esto. Entonces vean, analicen cuando vean esto, y, ay, ¿dónde hay más flux, verdad? No, pues aquí tenemos más flux que acá. Bueno, sí hay más flux, pero ¿por qué? Si las condiciones eran lo mismo. Pues que cambió nada más el coeficiente de difusión. Ajá. Aunque teníamos otras especies, pero aquí es el caso que son moléculas más pequeñas, pero si fueran más grandes, a lo mejor este valor sería mucho menor que el de arriba. Bueno. Entonces vean, aquí tenemos los coeficientes, ¿verdad?, de difusión en función de la temperatura y a una presión atmosférica. Bien, esto es 6.25, aunque aquí dice 10 por 10, ¿cómo se llama? 10 a la 5 sería 10 a la menos 5, para que no se vayan a equivocar. Y las unidades serían, ¿qué? Metros cuadrados por segundo. A ver, comparemos. Vean, aquí la molécula de aire, ¿verdad?, y la molécula de amoníaco y la molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua se va a difundir en el aire, ¿verdad? Acá la molécula de amoníaco se va a difundir en el aire. ¿En qué sistema, quién se difunde más rápido, el agua o el amoníaco en el aire? El agua. El agua, ¿verdad? Vean, su coeficiente de difusión es mayor, ¿verdad? Y esto ven a la temperatura, pero si aumentamos la temperatura, aumenta el coeficiente de difusión. De 2.58 aumenta hasta 3. Entonces vean, el coeficiente de difusión es un valor que nos va a decir qué valores de flux tenemos, ¿verdad? Y podemos comparar moléculas diferentes en un mismo medio que se estén difundiendo, ¿verdad? Pues ven aquí, lo mismo, ¿quién se difunde más rápido en el aire? ¿El vapor de etanol o el vapor de N-butanol? El etanol. El de etanol, ¿verdad? El Bien. vapor de etanol. No escuché, perdón, bien. Sí, no se escuchó. Dijo etanol, profe. Ajá. Ah, ok. Vean, entonces, pero si le subimos la temperatura al butanol, al sistema butanol, pues obviamente va a haber más difusión. Entonces aquí aprendimos en esto que el coeficiente de difusión o difusividad también es función de ¿quién? De la temperatura. Y si lo vemos aquí, vean, la del agua y del amoníaco, ¿verdad?, pues tienen función de temperatura, están en función de la temperatura, y podríamos equivocarnos y decir, no, pues el agua se difunde más rápido en el aire que el amoníaco. Bueno, pero el amoníaco aquí está a 0 grados centígrados y el agua aquí está a 25. ¿Quién sabe qué pasaría si aumentáramos la temperatura acá en el sistema amoníaco-aire? Entonces, vean, vemos que el coeficiente de difusión pues, es muy importante en nuestro cálculo del flux. Sin este coeficiente nosotros no podríamos hacer nuestro cálculo. Y les decía que este coeficiente de difusión se obtiene experimentalmente, ¿no? Bien. Se obtiene experimentalmente, pero sin embargo podemos contar con ecuaciones empíricas como esta, la 237, que nos permite calcular coeficientes de difusión, ¿verdad?, conociendo todos estos, el peso molecular, ¿verdad? Aquí vemos donde está involucrado el tamaño, ¿verdad?
de la especie, la temperatura, ¿no? Y esta función que vamos a ver de qué se trata. Tenemos la presión total también influye. Entonces, peso molecular, temperatura son importantes para el cálculo del coeficiente de difusión. Esta ecuación pues fue hecha, ¿verdad?, por físicos más que por ingenieros químicos, y van a manejar aquí términos que nosotros no manejamos tanto, pero a fin de cuentas esta ecuación ya está hecha y no necesitamos conocer tanto a fondo esto, pues ya lo podemos aplicar como receta. Entonces vean aquí, tenemos que con esta ecuación podemos calcular el coeficiente de difusión binario, ¿verdad? Déjenme ver aquí, me faltó una página, no la veo. Ok, esto me lo salté. Vean, cuando queremos conocer el coeficiente de difusión de la mezcla, de la especie A en una mezcla, podemos usar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación aquí, sí, la fracción mol, esta que estemos aquí, sí es la fracción mol de toda la mezcla. Pero acá abajo, vean, tenemos el coeficiente de difusión, la fracción mol, aquí sí también, vean, es de toda la mezcla. En cambio, esta que tenemos aquí es no considerando a quién, a la especie A. Entonces vean, no vayan a confundir esta fracción mol, donde sí se considera a toda la mezcla, todas las especies en la mezcla, y a esta fracción mol en donde no se considera la especie que se está difundiendo, ¿verdad? Las otras especies también se difunden, ¿verdad? Pero en nuestro caso no son de nuestro interés, ¿verdad? O sea, porque se van a mantener ahí con un flujo igual a 0. Pero sin embargo, podemos aplicar esta ecuación, porque también se difunden las otras especies, no quiere decir que estén quietas, ¿verdad? Acuérdense que están en un movimiento todas las moléculas, para allá y para acá, ¿verdad? Entonces, esto es como podemos calcular la difusividad de la especie A en la mezcla. Este es como podemos calcular. Ahora vamos a ver esta función que se llama f, significa función de k por t entre epsilon de a y b, ¿verdad? Y este r, ¿verdad? Vamos a ver qué son estos términos, ¿verdad?, para que podamos utilizarlos. Entonces vean aquí, tenemos la ecuación, la función, esta que le llaman la función de colisión, ¿verdad?, o de choque, ¿no?, por la difusión. Les digo, pues esto fue hecho por físicos, no tanto por ingenieros químicos. Entonces vean, T es la temperatura, M mayúscula los pesos moleculares, PT la presión total, R subíndice AB, dice es la separación molecular, ¿verdad?, a la colisión. Entonces vean, ¿cómo se calcula esta R subíndice AB? Pues sacando el promedio del radio de A, de la molécula de A, con el radio de la molécula de B. Todo esto dividido entre 2 y ya sacan este valor, ¿verdad? Esta, la energía de atracción molecular, ¿verdad? Todo esto es de los físicos, ¿verdad? No nos vamos a meter tanto a esto, pero ya no lo están dando simplificado, pues hay que usarlo así. ¿Cómo se calcula? Pues con la raíz cuadrada de esta, de la energía molecular de A, y por la energía esta en la epsilon de B. Y tenemos la K, es la constante Boltzmann, y la función esta que se llama la función de choque, que es el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura y por esta relación, ¿verdad?, de la energía de atracción molecular. Bueno,
Entonces, vean aquí, dice, si no contamos con ciertos valores, podemos calcularlo a partir de estas ecuaciones empíricas. Entonces, así con la ecuación 238 podemos calcular ese radio de la especie, ¿verdad? O podemos calcular también esta relación de epsilon entre K, ¿no? Que nos dice que es igual a 1.21 a la temperatura, ¿verdad? Dice la temperatura del punto, la temperatura, ¿verdad? En el punto normal de ebullición. Es un dato que también conocemos en los libros de termodinámica. Entonces, no hay mucho problema. Y aquí ven, para conocer el volumen molecular de esta, ¿cómo se llama? De esta molécula que de tolueno, pues nos dice, el volumen molecular es igual a 7 veces, ¿verdad? Este valor que tenemos aquí, que lo vamos a sacar de unas tablas, vamos a ver qué es, ¿no? Más 8 veces, ¿verdad? 8 veces porque son 8 átomos de hidrógeno, acá eran 7 átomos de carbono, ¿verdad? Y por ahí tenemos otro valor aquí, no lo estoy viendo, ¿no? Vamos a ver ahorita en la tabla que nos falta ahí del tolueno, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Entonces, dice la difusión de aire, ¿ya? Dice la difusión del tolueno a través del aire, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo siguiente, ven. Dice estimar la difusividad de vapor de etanol, ¿ya? Que aquí tenemos su molécula, como está en forma compacta expresada. Dice, a través de aire, que le llamamos B, a una presión de atmósfera, a una presión atmosférica, ¿verdad? Y a 0 grados centígrados. Bueno, rápido, decimos, tenemos la temperatura. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues calcular el coeficiente de difusión, ¿verdad? ¿Con quién? Con la ecuación que tenemos arriba. Bien, entonces la solución siguiente es la temperatura la conocemos, ¿verdad? La presión total la conocemos. Conocemos los pesos moleculares de A, que es el etanol, ¿no? Y conocemos el peso molecular del aire. Entonces, vean, ¿qué más nos hace falta para calcular acá? Usar la ecuación. Tenemos pesos moleculares, temperatura. Nos falta calcular esta R, ¿verdad? Y ya sabemos cómo la podemos calcular. Y aquí, ¿cómo vamos a calcular esta temperatura? Digo, esta función de Choc. Y esto también, la epsilon, pues, lo va con las fórmulas que tenemos acá, o de las tablas, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí de la tabla, dice de la tabla 2, que sería esta, ¿no? Dice, sacamos los valores de quién, de EB, aquí, y de RB, de la epsilon B entre K del cociente S, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a la tablita y vamos a ver dónde están, ¿verdad? Estamos hablando de quién, de B, que es el aire. Pues vemos el aire, vean aquí está 78.6, ya que es el que tenemos el valor. La RB, el radio de la molécula de aire, ¿no? Es de 0.3711 nanómetros. Acá las unidades son Kelvin. Y dice, para los valores del etanol, ¿no? Serán estimados con las ecuaciones 238 y la otra ecuación aquí que sería la ecuación 239. Nos vamos rápido y vemos, pues son las ecuaciones que tenemos aquí empíricas para calcular R y para calcular en la relación epsilon entre la K de Boltzmann.
Vamos, si vemos, dice, de la tabla 2.3, ¿verdad? Vamos a calcular para la especie A, ¿verdad? Que decimos que era. Y en la tabla 2.3 vamos a calcular el volumen molecular de A. Entonces, vamos rápido y vemos cómo lo calculamos arriba, ¿verdad? Y no tenemos la ecuación. A ver, con toda la ecuación. No está aquí la ecuación. Bueno, nomás tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta que el número de átomos de cada especie. Entonces empezamos a hacer los cálculos. Bien. Tenemos, vamos a ver cuántos átomos son son 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ah? para el etanol. 2 de carbono, 6 de hidrógeno, ¿ah? Y vemos aquí, son 2 átomos de carbono multiplicado por este valor que vamos a ver, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ah? El tolueno que nos faltó allá arriba, me parece que era tolueno, no me acuerdo bien la fórmula, pero debe tener por ahí un oxígeno, ¿no? Vamos a ver si ustedes se acuerdan ahorita, ¿no? Pues vean, son 2 átomos, dijimos de qué, de carbono, ¿verdad? Y ¿dónde está este 0.0148? Que debe ser el volumen que ocupa un átomo de carbono. Vamos a ver, acá lo vamos a buscar en la página, en la tabla 2.3.4. El valor para el carbono, ¿ya? Vean, aquí tenemos el volumen atómico, ¿verdad? Dice volumen atómico, ¿verdad? De metros cúbicos por 1000 átomos, ¿verdad? Por 10 a la 3. Vamos a ver, 10 a la menos 3 ahí debe ser. Entonces, vean, para el carbono tenemos 14.8. Vamos a ver, este que tenemos aquí tiene que ser 10 a la menos 13, igual que acá. Es la forma de expresar a veces las tablas. Vamos a ver cuánto fue. Aquí tenemos, vean, sería 14.8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y aquí tenemos 1, 2, 3. Okay. Ahora vámonos con el hidrógeno. El hidrógeno nos dice que es okay. Tenemos el hidrógeno es 3.7 por 10 a la menos 3. Aquí lo tenemos. Pues ya tenemos el del hidrógeno, tenemos el del carbono. Ahora vamos a ver el del oxígeno, ¿verdad? El del oxígeno nos dice que es 0.0074. Tenemos aquí el siguiente valor, ¿verdad? 0.074. Claro, tenemos aquí el oxígeno en diferentes compuestos, de diferentes moléculas. Bueno, pues con esto pues ya se calculó el volumen molar de esa molécula de etanol, ¿verdad? Sacando todo este valor y que es igual a 0.0592. Ahora dice el radio de esta molécula pues va a ser igual a 1.18 por el volumen molecular a la 1 tercio, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo era la fórmula. Vean aquí, es 1.18 por el volumen molecular del etanol a la 1 tercio. Nos vamos y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y tenemos el valor de 0.46. La siguiente es
sacar de tablas, ¿verdad? De tablas de termodinámica o de equilibrio físico, donde encuentren la temperatura, el punto normal de ebullición, ¿verdad? Del etanol, que es esto de 351 grados Kelvin. Buscamos esto de la relación de epsilon entre K y se aplicó la fórmula que tenemos aquí, la fórmula 239. Conocemos la epsilon, vamos a ver, ven aquí, nomás lo único que necesitamos es la temperatura de ebullición, ¿verdad? Del metanol, que son los 351, multiplicamos por 1.21 y qué más, y nada más, ¿no? Entonces tenemos 425. Entonces continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a conocer el radio promedio, ¿verdad? Que lo conocíamos de allá. Nos decía que nada más era la suma de los dos y sacarle el promedio. Entonces tenemos el promedio. Tenemos esto que es el promedio también de las dos, ¿verdad? Que es la raíz, se le llama la media geométrica, que no es más que la raíz, ¿verdad? De los dos, de las dos especies involucradas, ¿verdad? Vamos a ver cómo la tengo aquí calculada. La raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? De la epsilon de la A y la epsilon de la B. Como ya no conocemos las epsilon, pero conocemos las relaciones epsilon de A entre K. Entonces nada más ponen las relaciones, que sería lo mismo, ¿verdad? Y ya tenemos la relación esta promedio. Conocemos la K de Boltzmann, que es constante, conocemos la temperatura, ya conocemos esta relación, o más bien aquí vean, está la inversa, ¿verdad? Aquí tenemos la inversa, pues la ponemos aquí abajo, de la inversa de 170, y se obtiene este valor de KT entre epsilon, de 1.59. Pues con este valor, fíjense, aproximadamente 1.6, se sube uno a la gráfica, de la B, ¿dónde la ve? Aquí está, 1.56. Buscamos aquí el valor de 1.56 y si estamos hablando que estamos bien, si lo estoy haciendo bien aquí, o sea, aquí sería 1.5, estaríamos hablando que la función de choque tendría el valor aproximadamente de 0.6. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver si tomé rápido, ¿no? Entonces vean, el valor de la función es, nosotros vimos que era aproximadamente 0.6 y es de 0.595 según la lectura, ¿verdad? Podemos sacar rápido la raíz cuadrada esta de la suma de las especies moleculares, la inversa de los especies moleculares, y metiendo ya todos estos valores en la ecuación empírica que teníamos arriba, obtenemos ya el valor de ese coeficiente de difusión binario, ¿verdad? Para el aire y el metanol. Y bien, es de 1.05 por 10 a la menos 5. Noten algo interesante, que casi cuando hablamos de coeficientes de difusión en gases, son por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Por ahí van a andar el rango de los coeficientes de difusión, ¿verdad? Y dice, el valor observado en la tabla 2.1 es de 1.02 por 10 a la 5 metros cuadrados por segundo. Entonces nos vamos allá a la tabla que mencionaban ellos y vemos que aire etanol, vean, el coeficiente de difusión es 1.02 reportado, ¿verdad? O sea, un valor obtenido experimentalmente, y el valor que pone aquí es el valor calculado usando la ecuación empírica. Entonces, vean, podemos sacar los coeficientes de difusión de información técnica que fueron obtenidos
experimentalmente o podemos usar la ecuación empírica. No solo existe una ecuación empírica, existen varias ecuaciones empíricas. Esta es una de las usadas, ¿verdad? Pero todo va a depender del sistema. Lo más lógico, más aconsejable es que usáramos datos experimentales, ¿no? Y a partir de esos datos experimentales sacáramos nuestro modelo matemático para calcular nuestro coeficiente de difusión. A ver. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? No, profe. Ok, sí va más o menos entendiéndose. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la concentración. ¿Tiene que ser forzosamente en función de la concentración molar o podemos definir la concentración de acuerdo al A ver, déjame entender bien la pregunta. Tú te refieres a que siempre vamos a tratar de trabajar nuestras ecuaciones de flux, ¿verdad? En función, fíjense, voy a escribir algo así, ¿ya? A ver si fue la pregunta que me hizo su compañero, ¿ah? Fíjense, flux, ¿ya? El flux molar, ¿ya? Va a ser igual a un coeficiente, ¿ya? Un coeficiente, que en este caso es el coeficiente de difusión, ¿verdad? Un coeficiente, quiere dejar así, a un coeficiente multiplicado por una fuerza motriz, ¿verdad? Y esa fuerza motriz, pues puede ser el gradiente fíjense, es la diferencia de concentración, ¿verdad? No es la concentración, estas concentraciones, no es una letra E. Entonces, flux va a ser igual a un coeficiente por una fuerza motriz. La fuerza motriz puede ser la concentración, o puede ser la presión, o puede ser la fracción mol. ok, sí. Ya me resuelto mi duda. Muchas gracias, profe. Ándale. Pues acuérdense siempre de esta formulita, ¿verdad? A mí me ha dado resultado que el flux siempre es igual a un coeficiente, ¿verdad? Un coeficiente que se obtiene experimentalmente, no necesariamente solo es el coeficiente de difusión, ahorita lo vemos esto, multiplicado por una fuerza motriz. Entonces, si nos regresamos a nuestros ejemplos que hemos estado estudiando, leyendo, haciendo, vean, aquí tenemos nuestra ecuación. ¿Cuál es ese mentado coeficiente? Pues vean, todo lo que tenemos aquí, vean, todo que tenemos aquí, pues va a ser constante, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todo esto va a ser un valor constante. Y vean, Z pues es un valor experimental, el coeficiente de difusión es un valor experimental, principalmente este coeficiente de difusión pues es el que nos va a meter el que podamos decir que el flux es igual a un coeficiente, ¿verdad? Por una fuerza motriz. ¿Quién es la fuerza motriz? Vean, la diferencia de presiones parciales, ¿no? Normalmente siempre empieza uno diciendo el flux, ¿no? El flux de A es proporcional, fíjense, es proporcional a la fuerza motriz, ¿no? Digamos en este caso las presiones parciales, ¿no? Le ponemos rayita aquí a las presiones parciales. Pero fíjense, si ustedes hacen un experimento y miden esta diferencia de presiones parciales y quisieran calcular el flux o calculan el flux experimentalmente, lo miden el flux y luego dicen no es igual a la diferencia de presiones. ¿Por qué? Porque nos falta algo, ¿verdad? Por ahí.
¿qué nos falta? Nos falta algo, pues algo así como si llegaron a hacer experimentos en el EM ustedes y no les salían las cosas, pues decían, pues métele un coeficiente ahí, métele un número para que sea igualito y pasemos, ¿verdad? Pues algo similar, pero nomás que no es tan similar porque este coeficiente que nos falta aquí, ¿verdad? Que nos va a quitar la proporcionalidad y nos va a hacer la igualdad, ese coeficiente es el que medimos experimentalmente. Y este coeficiente multiplicado por la fuerza motriz, entonces sí ya va a ser igual al flux que medimos experimentalmente. No sé si les expliqué bien, muchachos. Bien, entonces flux es igual a un coeficiente por una fuerza motriz. Depende cómo ustedes expresen esta fuerza motriz, puede ser concentración, presión o fracción mol. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? ¿Algo que les quedó una inquietud? Si se dan cuenta, vamos avanzando rápido. Entonces sí me gustaría que ustedes me dijeran, oiga, maestro, a ver, déjenme entender un poquito más esto, ¿verdad? O de plano, ustedes sí son listos, ¿verdad? Y sí van absorbiendo, van entendiendo rápido el ejemplo. O ya le agarraron la onda al libro, ¿verdad? A ver, díganme ustedes cuál de todos los casos es. ¿Vamos bien o vamos lento o vamos rápido, muchachos? Como quieren. Vamos. ¿Sí sienten que vamos a esa velocidad bien? Porque ahorita ya hicimos bastante. Hoy lo vamos a dejar aquí, muchachos, para que yo creo que sí fue bastante información. Repasen un poquito su libro y van a ir pronto entendiendo los conceptos, ¿no? Vamos a ver si mañana hacemos unos ejercicios. Vemos un poquito el siguiente tema, que es el coeficiente de difusión en líquidos, vean. Bueno, ahorita vamos a hacerlo de una vez en lo que da las 7, ¿no? Todavía tenemos unos 15 minutos. Vean, dice difusión molecular en líquidos. Entonces es lo mismo, vean, ya no es tan difícil esto. Ya ustedes ya están asimilando los conceptos rápido. Bien, es lo mismo, tenemos relación de fluxos, coeficiente de difusión, ¿no? La distancia. Lo único que cambia ahora, pues es que ahora vamos a hablar de densidad, ¿verdad? De densidad, porque es más fácil medir en los líquidos la densidad que la presión parcial. Ahí no tenemos presión parcial, ¿verdad? Ahora hablamos de densidad o hablamos de concentración, ¿verdad? La concentración la podemos expresar con la letra X, ¿verdad? Entonces tenemos la concentración de la especie A en el punto 1 y en el punto 2. Y entonces ahora, en lugar de tener presión parcial, digo presión total, pues tenemos la densidad de la mezcla, el peso molecular de la mezcla. ¿Ja? ¿Esto qué quiere decir? Que es esta relación densidad entre peso molecular. ¿Ja? ¿Para qué dividimos la densidad entre peso molecular? Más que en volumen molar, ¿qué sería? Si va por ahí, más que, ¿cuál sería la inversa del volumen molar? La densidad molar, ¿no? ¿Y cómo le llamamos a eso? La densidad molar o concentración, ¿verdad? Molar. O sea, ahora en lugar de ser kilogramos por volumen, sería ¿qué? Moles por volumen. ¿Ok? Entonces vean, ahora ya cambiamos a fracción mol, pero en líquidos ahora en lugar de Y va a ser X. Se acostumbra normalmente así expresar las concentraciones en el líquido con la X y las concentraciones en los gases con la Y, para hacer una distinción. No son las coordenadas aquí, son las concentraciones en la fase líquida
y las Y son las concentraciones en la fase gas. Entonces, vean, tenemos las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Cuando B no se difunde, ¿ya? Cuando B no se difunde, pues el flux es así, ¿ya? NBS. Y nos queda esta ecuación. Y vean, ¿qué tenemos aquí? Vean, seguimos teniendo la ecuación simplificada, esto, ¿verdad? La 240 está simplificada, pero esto, vean, es nuestro coeficiente. ¿Ya lo vieron? ¿Y cuál es nuestra fuerza motriz? Pues esto, la concentración en la fase líquida. Entonces, flux igual a coeficiente por la fuerza motriz. Y aquí pues, esto va a ser la fracción molar promedio logarítmica, ¿ya?, de la especie B. En la otra fueron las presiones parciales, aquí es la fracción media logarítmica. Y ahora vamos a hablar de la contradifusión molecular, ¿ya? Pues tenemos este dato, ¿ya? El flux de A va a ser igual al flux de B, pero en sentido contrario. Y la ecuación que nos queda, pues es esto, ¿ya? Y nuevamente tenemos el coeficiente por la fuerza motriz. Vean, se ve muy sencillo, ¿verdad? Porque ya entendieron ustedes los términos que tenemos allá. No encuentro mi cursor. ¿Dónde anda? ¿Qué se salió? Ay. Entonces vean aquí, rápido lo vemos. Un ejemplo, ¿verdad? Dice calcular la rapidez de difusión del ácido acético a través de una película de una solución, ¿verdad?, en agua que no se difunde, ¿verdad? Entonces es una solución de ácido acético en agua, donde tenemos, va a haber la difusión en una película de 1 milímetro, ¿no?, a 17 grados centígrados, cuando a ver, las concentraciones en los lados opuestos, ¿verdad?, en la película, o sea, sobre la película, ¿verdad?, son 9 y 3%, ¿verdad? Fíjense, aquí tengan cuidado, ¿verdad? Dice es 9 y 3%. Fíjense, nos está dando primero el dato mayor, ¿verdad?, la concentración mayor, y después la concentración menor de ácido, ¿verdad? En esas tres tenemos, voy a dibujar, fíjense, tenemos una capa, ¿verdad?, de fluido, ¿verdad?, de la solución. Entonces se está difundiendo el ácido acético de un punto 1 a un punto 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a calcular, ¿verdad? Nos dice el flux. Vamos a calcular el flux que le llaman como rapidez de difusión, ¿no? Bueno, entonces vean, dice que el agua no se difunde, ¿verdad? Lo único que se está difundiendo es el ácido acético. Pues aplicamos la ecuación que nos dice ahí, ¿verdad? La ecuación 241. Y vean, nos vamos rápido a la ecuación 241. 241, no nos viene así, okay, la ecuación 241, y vean, conocemos el cociente de difusión, conocemos Z, podemos calcular aquí la media logarítmica, pues, del agua, ¿verdad? Van a ver que la concentración de ácido es tan pequeñita que esta media logarítmica, pues, es casi 1, ¿ya? Podemos calcular estos promedios, ¿verdad? Esta en el punto 1 y en el punto 2, y conocemos estas concentraciones en el punto 1 y en el punto 2, ¿sí? Entonces, vean, todo lo conocemos, ¿no? Hacemos los cálculos, ¿no? Conocemos la distancia,
era 1 milímetro, pues van a ser 0.001 metros, peso molecular del acético, peso molecular del agua, la temperatura, ¿verdad? Y empezamos a aplicarla en la ecuación. Pues bien, vemos aquí que la fracción mol de A1, pues es aplicar, ¿verdad? Y nos decía que el 9%, ¿verdad? O sea, si lo hacemos en por ciento en peso, tenemos que el peso es 0.09, ¿verdad? Que no sé que era el 9% en la solución, ¿verdad? Ve que nos dio el porcentaje en peso, ¿verdad? Y aquí está el porcentaje en peso, vean. 9 y 3% en peso. Por eso se aplica directamente aquí en la ecuación. Entonces tenemos, con esto, acuérdense que teníamos la fracción másica, ¿verdad? La dividimos entre su peso molecular y nos da la masa de la especie A. Y acá nos da la masa total, ¿no? En este caso, pues sería, en lugar de masa, serían los moles, ¿verdad? Tenemos los moles de la especie A y los moles totales, y nos da la fracción mol del ácido acético. Conocemos la diferencia, 1 menos lo XA1, o sea, nos da la de la fracción mol del agua. Vean, casi es pura agua, pues sí, obviamente todas las soluciones así que hacemos de ácido acético, pues son gotas de acético, ¿verdad? Lo que le ponemos, no le ponemos tanto, ¿no? Tenemos los pesos moleculares, ¿no? Con el peso molecular de quién? De la mezcla, ¿no? Pues hacemos la relación, esta es la densidad y el peso molecular de la mezcla, ¿en dónde? En el punto 1, o donde la concentración es el 9% en peso. Y ahora nos vamos cuando la concentración es el 3%, calculamos esta misma, ¿dónde está la relación? Aquí tenemos la relación densidad entre masa en el punto, aquí en la concentración al 3%. Conocemos las fracciones mol de A y de B. Se puede sacar la media logarítmica entonces ya, ¿verdad? De la fracción mol del agua. Entonces, vean, es 0.98, casi es 1, ¿verdad? Casi no hay ácido acético. Entonces, bien, la media esta de la densidad entre peso molecular, pues es la de 52.7 que se calculó aquí arriba, más la de 54.5 que tenemos aquí, que es la de las relaciones, ¿verdad? Todo entre 2 y nos da la relación densidad más peso molecular igual a 53.7. Ya teniendo todo eso, lo calculamos el flux. ¿Y cuánto nos dio el flux? Pues nos dice que están pasando aproximadamente 1 por 10 a la menos 6 kilomoles por segundo, ¿no? Por cada metro cuadrado que tengamos de área de transferencia de masa. Y vean, pues ya vamos aplicando más fácil todos esos conceptos que vimos, ¿verdad? Y ahora sí le vamos entendiendo un poquito más lo que es el flux, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo esto? Que si tenemos nosotros, vean, un metro cuadrado, así, ¿verdad? Si esto es nuestro metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto va a pasar el flujo molar a través de esto? Pues vamos a tener un flujo molar, ¿verdad? Fíjense, nuevamente, esta flux molar que tenemos aquí de A no es un vector, es la componente en qué dirección, en Z o en X, como le queramos llamar, ¿verdad? Es en una sola dirección, entonces esto debería de ser NA subíndice X, Y o Z, ¿no? Entonces es un escalar, ¿no? Aquí yo lo voy a representar como un vector, indicando que está pasando en esa dirección, ¿verdad? Para eso nos sirven los vectores, ¿verdad? Entonces este vector me está diciendo que tengo un flujo molar de ¿cuánto? De 1 por 10 a la menos 6 kilomoles por segundo por cada
metro cuadrado que yo tenga de área. Bueno, si no tienen alguna duda, muchachos, nos vemos cuando, el lunes, ¿verdad? Los espero el lunes. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. que Hasta estén bien. luego, profe. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Gracias.